Y le están dejando saber que ellos hacen su parte humana, pero dejan saber que hay el médico por excelencia, el médico de médicos, que sin tener que hacer ninguna cirugía les puede ¿qué? Sanar. Y ahora mismo en Puerto Rico hay varios hospitales donde se reúnen los médicos cristianos, por supuesto, porque hay otros que no van a creer en eso. Pero ellos se reúnen, tienen su sala, oran a Dios, se toman por las manos, dedican el día a Dios, se reúnen con esos enfermos y aún inclusive antes de operar ya le han ministrado y le han ungido con aceite. Muchos han sido sanados y no han tenido que operarles. Y otros le han operado y han sido de bendición porque han podido ayudar a esos pacientes. Es decir, que el médico en su profesión, Dios lo escogió para eso. Al igual que el maestro, al igual que el plumero, al igual que el estilista. Es bueno tener estilistas cristianos para que nos hagan unos estilos cristianos. Porque ya ustedes pueden ver los estilos que están apareciendo por ahí. Con esto lo que quiero decir es que mucha gente son llamados y escogidos para servir en funciones ministeriales como tales, y otros son llamados para servir en funciones de oficios, en funciones de profesiones, en tareas que Dios ha permitido que usted las aprenda, ha sido capacitado, ha sido adiestrado, ha sido entrenado y usted se ha educado en eso para ayudar a los demás. Gloria a Dios. Porque así tan importante como es el ministerio para bendecir y edificar la iglesia, de igual importancia son todas las personas que sirven con sus profesiones y sus vocaciones. Porque cuando usted tiene un problema legal, tiene que consultarle a un abogado. ¿Sí o no? Y no le gustaría a usted elegir a un abogado que sea cristiano y que lo represente bien y no le robe. ¿Me van entendiendo? Que a veces nosotros, cuando hablamos de escogidos por Dios, nos vamos al extremo eclesiástico y olvidamos que así como Dios escogió a hombres y a mujeres para servir en el reino, en la capacidad espiritual, de igual manera ha escogido a otros para servir en todas estas distintas funciones del diario vivir, como son los médicos, como son los maestros, como son aquellos que hacen cuantas cosas y dan tanto servicio a nuestras vidas. Nosotros utilizamos el servicio del médico, del abogado, de los maestros, de los distintos profesionales. ¿Qué mejor que esa gente sean gente de Dios? Ojalá ¿Usted no cree que un abogado puede ser usado por Dios? Claro que sí. Y hoy día tenemos muchos abogados cristianos. Y tenemos pastores abogados que además de ser pastores son abogados. Y tenemos pilotos cristianos. ¿Qué mejor que saber que el que va volando ese avión es un hombre que teme a Jehová? ¿Cuántos alaban al Señor? Por lo tanto, hay que entender que tan importante es en el reino de Dios el que ejecuta una tarea, una labor totalmente eclesiástica o espiritual, como aquellos hombres y mujeres que Dios tiene funcionando en distintas posiciones, porque ha sido Dios el que les ha dado esa autoridad. Y así los gobernantes y los líderes que están en funciones, Dios los escogió para eso.
¿O no es Dios el que pone y quita reyes? Es Dios el que pone y quita reyes. ¿Qué significa eso? Que fue Dios el que escogió a ciertas personas para ejecutar funciones políticas. ¿Para servir a quiénes? A la sociedad. Todos servimos al reino de Dios y todos servimos de una o de otra manera a la sociedad que es compuesta por el prójimo, por cada uno de nosotros. Y usted y yo necesitamos de los beneficios de todos aquellos que están en posiciones ¿de qué? De gobierno. Y necesitamos la ayuda de ese maestro, de ese abogado y de ese médico. Con esto lo que le quiero hacer ver es que no todos van a ejecutar una función religiosa, cristiana, ministerial, pero todos somos llamados a servir en la obra de una o de otra manera. Usted puede ser un profesional en la educación y ser de bendición al reino de Dios. Y usted puede ser un buen licenciado y ser de bien al reino de Dios. Y usted puede ser un carpintero y ser de bien al reino de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora mismo el sistema de misiones foráneos en nuestro distrito y a nivel del Concilio General, hay equipos de médicos, equipos de abogados. El Concilio General tiene un equipo de abogados cristianos, muchos de ellos pastores, que están defendiéndonos para evitar que se lleven a cabo ciertas leyes que afectarían a la iglesia. Y ahora mismo el Concilio General tiene un equipo de 5 licenciados allá en el Capitolio, en la expectativa y observando las leyes que día a día se están promoviendo para tratar de evitar aquellas que hagan daño a la iglesia. Y aunque no están sirviendo en el aspecto religioso de la iglesia, sí están sirviendo al reino de Dios, porque están tratando de impedir que se pasen leyes que afecten a la iglesia. Por lo tanto, hay que entender que Dios ha escogido hombres y mujeres para distintas funciones en la obra de Dios. ¿O acaso no hacen falta buenos plumeros y buenos carpinteros en la iglesia? ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Hacen falta? ¿Hacen falta buenos electricistas en el reino de Dios? Y el que arregla una lámpara aquí está sirviendo el reino de Dios, como yo que predico la palabra de Dios. Ante los ojos de Dios estamos sirviendo al reino de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y gracias a Dios, Dios nos ha dado hermanos aquí que son electricistas, y yo los he ocupado para arreglar asuntos eléctricos del templo, porque yo no sé de eso. Y lo han hecho muy bien. Y hemos utilizado a distintos hermanos como carpinteros y han hecho un trabajo excelente. Están sirviendo al reino de Dios de igual manera. Estos médicos que salen con misiones a ayudar a los niños y a las personas ancianas en cuantos lugares del mundo, donde además de predicárseles el evangelio, además de orar por ellos y además de llevarles el mensaje de Dios, necesitan un médico los atienda y que lleguen las medicinas necesarias para ayudarles. Les pregunto, ¿están sirviendo al reino de Dios o no? Están sirviendo al reino de Dios. Es decir, que hay que entender que Dios ha escogido hombres y mujeres para ejecutar una tarea gloriosa y poderosa para la gloria y honra del Señor. Y que tú y yo somos esas personas que Dios ha separado en este tiempo como escogidos de Dios para hacer aquello que usted y yo podamos hacer para servir a los demás.
Sírvele a los demás con los dones que Dios te ha dado. Sirvámosles a los demás con las capacidades y los talentos que Dios nos ha dado. Y entonces esos talentos usted los utiliza para bendecir a otros. Y de esa manera usted irá edificando a la iglesia. Porque a veces nosotros nos limitamos a esa mentalidad espiritual, esa mentalidad de iglesia, de esa mentalidad exclusivamente eclesiástico, y nos olvidamos que necesitamos el servicio de todos. Entonces, aporte en su reino conforme a las destrezas que Dios le haya dado, conforme a lo que usted y cada cual entiende que Dios lo ha llamado. ¿Cuál es su talento? ¿Cuáles son sus habilidades? ¿Cuántos tienen vida aquí? ¿Cuántos están vivos aquí? Tenemos la vida de Cristo y estamos vivos. Usted vive para algo. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le adoran? Para algo usted está aquí en este planeta Tierra. Para algo Dios lo tiene en el cuerpo de Cristo. ¿Cuántos adoran al Señor? Procure identificar en su vida para qué Dios te quiere aquí en la tierra, para qué Dios te quiere aquí en la iglesia, para qué Dios nos tiene acá en este mundo. Unos para una cosa, otros para otra cosa, y así nos complementamos los unos a los otros, trabajamos en equipo y vamos edificando el reino de Dios para la gloria y honra de su nombre. Dice Efesios 4, verso 7. El capítulo 4 de Efesios. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. O sea, que Dios se encargó de desatar aquello que cautivaba a la gente. Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones ¿a quiénes? A los hombres. El término hombre aquí implica el ser humano, hombre y mujer. Y dio dones a los hombres, dio regalos, dio capacidades, dio talento, dio ministerio, dio profesiones, dio oficios. Y aunque aquí se aplica más a lo ministerial, pero él dio dones a los hombres. Y eso del que subió, que es, sino el que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y sabemos que Cristo descendió, ¿sí o no? Cuando murió la parte más baja de la tierra para dar testimonio aún a aquellos que ya habían muerto y sacarlos de la cautividad. Y dar testimonio de su obra redentora. Y dar testimonio de su misión aquí en la tierra. Para dar dones a los hombres. Gloria al Señor. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos. Para llenarlo todo. Que nos habla que Dios es soberano y tiene el dominio de todas las cosas. Abajo en la tierra, aquí en la tierra, arriba en los cielos. Y donde quiera Dios tiene el dominio. El control de todo. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todo los cielos para llenarlo todo. Y si todo está lleno, significa que está completado todo. Todo está completado en Él, por Él y para Él. Y Dios quiere que usted y yo, dentro de todo lo que ya Dios ha hecho, que usted y yo seamos ese complemento para hacer posible que su obra siga funcionando con efectividad, sabiendo que Dios dio dones
en plural. Dios dio dones a los hombres.